Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hacer un tema muy especial, muy bonito, muy interesante porque vamos a hablar del clima, ese clima del cual siempre nosotros escuchamos con nuestros padres, dicen, uy, el clima está feo, por ejemplo, ¿no? Qué interesante hablar sobre esto. Vamos a conocer entonces qué vendría a ser el clima y cuáles son sus elementos, porque a veces nosotros tenemos frío y en otros momentos tenemos calor. Bueno, ¿por qué lo vamos a estudiar? Uno, para tener viviendas más sostenibles, porque nos permite a nosotros saber en qué momento va a haber mucho calor o mucho frío y podemos construir unas casas que estén predispuestas para resolver esos casos. Luego, en segundo caso, para tener mejores construcciones viales, para que se puedan transportar de un lugar a otro sin tener ningún tipo de accidentes o problemas. Tercer motivo por qué estudiamos el clima, para una mayor producción. Porque si conocemos cuándo va a haber de repente una nevada, una ventisca, un frío intenso o gran calor que puede generar una sequía, podemos saber exactamente cómo poder tratar y defender a los cultivos, al igual que a los animales. Para una mayor producción, por ejemplo, de animales es el punto 5, pero como ya estaba hablando del tema, te lo estoy adelantando. Y por cuarto lugar, y por último esta vez, es reducir los desastres naturales. Eso es importante. Si sabemos el clima cómo va, podemos reducir el daño que se genere gracias a este fenómeno que genera un desastre natural. Para eso tenemos que conocer entonces qué cosa vendría a ser el tiempo atmosférico. ¿Sí? Son todas las condiciones atmosféricas que se manifiestan en un corto periodo de tiempo, o sea, en minutos, horas o hasta días. Eso es lo que nosotros le vamos a llamar tiempo atmosférico y también en un lugar determinado. Por ejemplo, en este momento, en lo que sería Lima Oeste, estamos con 22 grados centígrados. Imaginemos en un día soleado. Entonces, en este momento sucede eso ahí. Pero en los lugares como en donde nosotros vivimos, que es en el Callao o Lima Norte, de repente tenemos los grados que están en 13 grados centígrados. Las cosas han cambiado dependiendo del espacio, del lugar y también del tiempo, en cuestión de horas o días. A esto es a lo que se le llama el tiempo atmosférico. Cuando el tiempo atmosférico va aumentando en cantidad de días, entonces nosotros y en años, y vemos que siempre es así y que tiene esas mismas condiciones permanentemente, es ahí donde le denominamos clima. El clima entonces se obtiene gracias a la suma de los tiempos atmosféricos. Entonces ahí se da una atmósfera estable y quiere decir que en el tiempo atmosférico es una atmósfera dinámica. Otra vez repetimos, el clima es la suma de los tiempos atmosféricos de promedio que van a suceder. Entonces sí sabemos, por ejemplo, qué es lo que pasa en el clima de Lima, que generalmente es nubloso en invierno, con algunas garúas. No hay lluvia intensa, pero hay un frío producto de la humedad. Entonces sabemos que esto sucede porque es continuo año tras año y por eso describimos el clima de Lima. ¿Cuál vendría a ser los elementos del clima? El primer elemento que vamos a tener es la temperatura. Ese es el grado de calor o frío que ostenta la atmósfera en un área geográfica determinada, que ese es el elemento principal del clima, la temperatura. Pueden haber otros elementos que vamos a hablar ahora, pero el principal es la temperatura. ¿Con qué instrumento lo medimos? Con el termómetro. El termómetro, que tiene mercurio en líquido, nos va a ir diciendo dentro de ese espacio, de esa línea de vidrio generalmente que se usa, cuál es el calor que tenemos. Se utiliza ahora termómetros digitales. Recuerda que esta es una de las tareas que te vamos a enviar. Al final, investigarás sobre cuáles son los instrumentos que se utilizan, qué características tienen, y al final los vas a ilustrar. La temperatura tiene que ver, por ejemplo, mucho con la altitud, porque mientras más alto se encuentra, vamos a encontrar que va a haber una menor temperatura. Tú dirías más bien, pero profesor, estás más cerca del sol.
La lógica sería de que haya mayor temperatura. Y lo que pasa es que no tiene mucho que ver con ello, porque realmente hay menos temperatura, pero tiene que ver con muchos otros elementos más que van circulando aparte de esa temperatura. Vamos a ver los vientos que están a esa altura y que son vientos fríos que vienen de otros lugares y que generan el congelamiento a esa altura, ¿no? Mientras que mientras más cerca de la tierra, del nivel del mar, justamente los vientos son más lentos, son más suaves, por lo menos en la costa, y generan mayor calor. Segundo elemento que vamos a tener nosotros y que vamos a conocer hoy día de lo que sería el clima, la humedad. La humedad es el vapor de agua contenido en la atmósfera, producto de la continua evaporación de las masas de agua de la superficie. ¿Cómo es esto? A ver, el agua que tenemos en el mar se evapora. No se evapora en gran cantidad, pero se va evaporando con el contacto del sol. Esto va a subir a los cielos y va a formar las nubes. De las nubes vamos a hablar ahora. Y estas nubes, a través de los vientos, se van a ir transportando a diferentes lugares. Como tú entenderás, la nube es agua vaporizada. Entonces, ese vapor que está en el ambiente, a veces tú no lo vas a poder observar y otras veces es tan denso que genera esas neblinas o las nubes. Pero la humedad existe. Entonces la humedad está en el vapor que está en el aire. Al ser transportado va a llegar, por ejemplo, a las ciudades y nosotros vamos a poder tener justamente un grado de humedad. ¿Cómo medimos la humedad? Tenemos el higrómetro o el psicrómetro que nos permiten saber cuánto de humedad nosotros tenemos. ¿Qué es humedad absoluta? Es la que expresa la cantidad de vapor de agua en gramos, o sea, en peso, que contiene un metro cúbico de aire. Entonces vamos a decir dentro de un metro cúbico cuántos gramos de agua existen ahí. Eso es la humedad absoluta. Y la humedad relativa es la cantidad de agua que tiene el aire con respecto al total y se expresa en porcentaje. Entonces yo voy a decir, hay un 10%, un 15% de humedad en el ambiente. ¿Sí? Hace un tiempo tuve la oportunidad de pasar por el Callao y había un medidor de humedad justo en uno de los puentes que está en la avenida Fawcett. Y llegué a ver que estaba en 95% de humedad. 95%. Eso quiere decir que respirábamos agua. Y eso es uno de los problemas de la ciudad de Lima, que es húmeda. Y esto genera diferentes enfermedades respiratorias en las personas. Entonces, también es en el caso de la altitud, a mayor altitud es menor la humedad y a más baja altitud es mayor la humedad. ¿Por qué se da esto? Qué interesante también este sistema, ¿no? Porque las nubes a la altura se comienzan a tener la condensación y a caer en forma de lluvia o granizo. Por ende, no hay humedad en el ambiente mientras más alto está. Mientras que en la parte baja, la humedad se queda a la altura o a ras del suelo y eso genera mayor humedad. Tercer elemento del clima, la nubosidad. ¿Qué vendría a ser entonces la nubosidad? Es el conjunto de gotas de agua líquidas o sólidas suspendidas en la atmósfera. Profesor, entonces pueden haber agua ya congelada, suspendida, sí, copos de hielo ante la gran presión de los vientos están suspendidas en la atmósfera, pero muy diminutas. Y estas se forman a partir de que el aire que asciende continuamente condensa. ¿Ok? Y cuando ha alcanzado una gran altura y una temperatura adecuada, ¿qué es lo que va a pasar? Las lluvias o el granizo van a comenzar a precipitarse. ¿Cómo podemos medir la nubosidad? Gracias al nefoscopio. ¿Cuáles son las nubes que nosotros debemos ir reconociendo?
Muy bien, cuando nosotros estamos en diferente altura, van a haber nubes que nosotros vamos a ir viendo. Por ejemplo, cuando está en el ras del suelo, la nube se denomina niebla, ¿ok? Cuando está casi a los 1000 metros se denomina estratos o cúmulos, ¿sí? 1000 metros son las que nosotros vemos. 1500 metros son los estratacúmulos, ¿ok? La suma de ellos dos. Luego a los 3000 metros tenemos los nimboestratos, ¿ok? Y estos son los que generan las lluvias. Son sumamente altos y van desde los 1500 hasta los 3500 más o menos. Las nubes que están a los 4500 se llaman altoestratos y también hay altocúmulos, ¿no? O sea, nubes mucho más elevadas. Y por último tenemos los cirroestratos a 7500 y los cirrocúmulos, que son igual que los cúmulos a mucho más altura. Pero vamos a encontrar a los cumulonimbos, que son la sumatoria de los nimbos y cúmulos en gran cantidad muy altos y que también van a generar diferente tipo de lluvia, ¿sí? Entonces los cumulonimbos vienen desde los 1500 hasta los 9000 metros de altura y pueden formarse nubes mucho más alto en la parte más alta, a 10.500 metros, a las cuales se le denominan los cirros, ¿ok? Muy bien, eso es interesante para conocer los tipos de nubes que nosotros vamos a tener. Otro de los elementos son los vientos. Y el viento es el movimiento del aire en sentido horizontal, originado por las variaciones de presión atmosférica, de mayor a menor presión y la velocidad proporcional a la magnitud de esa diferencia. Entonces hay una presión atmosférica que genera este movimiento del aire que está en la atmósfera. El instrumento que mide el viento es el anemómetro, el cual ve a qué fuerza está girando y es interesante conocerlo, ¿no? La veleta lo que nos va a permitir es conocer la dirección del viento, ¿ok? Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos tipos de brisas que son los vientos más delicados. En el caso del día, siempre va a venir en esta postura antirreloj, donde viene del mar y se introduce hacia la zona costera, y más bien en la noche es viceversa. El viento viene de la parte costera y justamente gira en el mar para ingresar en la zona más alta. ¿Ok? Por último, vamos a tener lo que sería la precipitación. No, pero no es lo último. Ahí vemos presión, perdón. Es el retorno de las aguas atmosféricas sobre la superficie terrestre, como a través de la lluvia, si es líquido, o a través del granizado o la nieve, si es sólido, ¿no? El instrumento que va a medirlo es el pluviómetro. La cantidad de agua que está lloviendo va a ser por litros por metros cuadrados que se van a ir midiendo. Van a haber formas de precipitación diferentes, como la lluvia, la llovizna, que es una gota muy delicada, la nieve, que es la solidificación del agua, y granizo, que ya son trozos de hielo que van cayendo. Por último tenemos la presión. Es la fuerza ejercida por el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Varía de manera altitudinal y latitudinal, o sea, de donde está dividida la Tierra por meridianos o paralelos. Va a depender eso. Pero la atmósfera de la superficie terrestre tiene una fuerza muy grande y que genera justamente estos vientos de los que hemos hablado. ¿Cuál es el instrumento que mide la presión atmosférica? El barómetro. ¿Ok? Muy bien. Y por ejemplo, vamos a ver aquí que hay una columna de aire desde la parte superior a las casas que están en la sierra, y otra columna de aire mucho más grande que genera una presión más fuerte a las que viven más cerca de las costas. Por eso que uno siente que el aire se te va acabando, por ejemplo, cuando tú estás a una cierta altura, mientras que acá tienes más cantidad de aire que sientes en el oxígeno en la parte más baja. Muy bien, te voy a dejar que por favor investigues cuáles son estos aparatos que hemos visto, que miden la temperatura, la humedad, la presión y el viento, cómo funcionan e ilústralos. Nos encontramos la próxima sesión.